Hola de nuevo, un examen de física de selectividad de la UIT 2017, modelo U, no opción A. Es un problema de campo gravitatorio. Me habla de la velocidad de escape. Como condición para que un cuerpo adquiera la velocidad de escape es que sea lanzado con una energía mecánica igual a cero. Si lo lanzamos sin energía mecánica, cuando se quede sin cinética, tampoco tendrá potencial y por tanto no podrá regresar, en este caso, a la Tierra. Por tanto, haciendo que la energía mecánica es cero, estamos imponiendo la condición para que la masa no vuelva a la Tierra. Si la energía mecánica en lugar de cero fuera positiva, tampoco volvería. Lo primero que vemos es que la masa se simplifica, lo cual significa que la velocidad de escape no va a depender de la masa del cuerpo, sí de la masa del planeta atrayente. En nuestros problemas lo veremos bien la Tierra, bien el Sol. Por tanto, despejando la V, el 2 pasará multiplicando y me queda esta expresión para la velocidad de escape. En el apartado A me pregunta velocidad de escape desde la superficie terrestre. Pues simplemente lo que hacemos es sustituir la m por masa de la Tierra y esta d, que es la distancia del cuerpo al centro del planeta, será el radio de la Tierra, pues estamos en la superficie. Sustituimos los datos del enunciado, operamos y nos sale una velocidad de escape de aproximadamente 11,2 kilómetros por segundo. En el apartado B me dice que si este cuerpo, que tiene 11,2 kilómetros por segundo en la superficie terrestre, será suficiente velocidad para también escapar a la atracción del Sol, es decir, debemos de buscar la velocidad de escape de un cuerpo situado a una distancia del Sol igual a la distancia Tierra-Sol, puesto que este cuerpo se encuentra en la superficie terrestre. Sí, y aquí obviamente hay que poner la masa del Sol. Buscando la velocidad de escape de un cuerpo situado aquí respecto del Sol, nos sale una velocidad de 42,1 kilómetros por segundo. Esta velocidad es muy superior a la que lleva este cuerpo, por tanto, el cuerpo que sí tiene suficiente velocidad para escapar de la Tierra, no podrá escapar a la atracción solar. Seguimos con el ejercicio 2. Es un ejercicio teórico acerca del campo eléctrico. Me dice que tenemos un campo eléctrico en una región del espacio y una carga positiva se desplaza en la misma dirección y sentido del campo. Se desplaza una distancia, vamos a suponer distancia d. Me pregunta qué ocurre con su energía potencial. Teniendo en cuenta que la energía potencial es menos Q por D por E, entonces si la Q es positiva, la D positiva y la E positiva, aquí el único que podría haber sido negativo es la Q, me queda que el incremento de U es negativo. Si la variación de energía potencial es negativa, significa que la energía potencial disminuye. Luego me dice que la partícula, la carga, se mueve perpendicular al campo. Si hay una carga en movimiento en el interior de un campo eléctrico, según la fórmula F igual a E por Q, aparecerá una fuerza eléctrica de la misma dirección, y en este caso al ser Q positiva, y mismo sentido que el campo, pero como que esta fuerza seguirá siendo perpendicular al desplazamiento,
Y por tanto, si el trabajo lo consideramos como F por D por el coseno de alfa, si F y D son perpendiculares, el coseno de alfa es 0 y por tanto el campo no está realizando ningún trabajo sobre la carga, lo cual significa que su energía potencial no va a variar. Seguimos con el ejercicio 3, es un ejercicio sobre campo magnético. Me dice que tenemos un hilo sobre el eje Z por el que pasa una corriente de 20 amperios hacia arriba, a 10 centímetros, paralelo al mismo hilo, tenemos un segundo hilo B, cuya intensidad desconocemos, tanto en dirección y sentido como en módulo. Y me dice que a 40 centímetros del hilo A, el campo magnético se anula. Con estos datos hemos de encontrar la intensidad del hilo B. En este punto el campo magnético total es 0. Si aplicamos la regla de la mano derecha al hilo A, recordad, se trata de agarrar el hilo con la mano derecha y con el dedo gordo en el mismo sentido que la intensidad. Si agarramos el hilo así, en esta cara de aquí, a su derecha, el campo es entrante. Por tanto, así lo hemos dibujado. Si el campo creado por el hilo A es entrante, para que dé 0 el total, entonces concluimos que el campo creado por el hilo B debe de ser saliente. Sabiendo que el campo en B es saliente, si aplicamos la regla de la mano derecha ahora al hilo B, si lo agarramos así, poniendo saliente de aquí para allá, que es como es, me queda el dedo gordo hacia arriba. Por eso he puesto que la intensidad en este hilo va a ir hacia arriba. Ya sabemos pues dirección y sentido de la intensidad. Ahora vamos a buscar el módulo de la intensidad de este hilo. Si el campo magnético en este punto es 0, es porque los dos módulos BA y BB son iguales. Igualando módulos, recordad, el módulo del vector campo creado por un hilo en un punto a una distancia D es 2 por 10 a la menos 7 por la intensidad dividido por la distancia, pura fórmula. Por tanto, el módulo de A igual al módulo de B, y de aquí despejando la intensidad en B, tenemos que es de 30 amperios. Recordad, he aplicado la fórmula módulo de B igual a 2 por 10 a la menos 7 y partido D. Ya tengo pues 30 amperios dirigidos hacia arriba, es la intensidad en el hilo B. Luego me pregunta fuerza por unidad de longitud con que se atraen o se repelen estos dos hilos. Si los hilos tienen el mismo sentido de intensidad de corriente, entonces se atraen. Por tanto, las fuerzas serán así, se atraen. Si fueran de sentidos contrarios, entonces se repelerían. Aquí son del mismo sentido, por tanto se atraen. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula de la fuerza por unidad de longitud es 2 por 10 a la menos 7 por IA y B, que son las dos intensidades, partido por la distancia entre los hilos, que es 10 centímetros. Sustituyendo los valores, nos queda una fuerza por unidad de longitud de 1,2 por 10 a la menos 3 newtons partido metro. De momento llevamos 3 ejercicios. En el primer ejercicio hemos tenido que aplicar 2 veces la fórmula de velocidad de escape. En este ejercicio aplicamos esta fórmula, en este ejercicio aplicamos esta fórmula. Y incluso en el 2, aunque era teórico, también lo hemos resuelto aplicando fórmulas. Por tanto,
como digo siempre, si la física a este nivel, primero de bachiller o estos que son de segundo, suele ser un gran formulario. Si sabéis aplicarlo, la física no tiene que resultaros difícil. Seguimos con el ejercicio número 4. Sí, es un problema de propagación de la luz, es un problema de reflexión y refracción. Me dice que cuando un rayo incide en la superficie de separación de dos medios transparentes, parte del rayo se refleja bajo un ángulo de 28 grados y parte del rayo se refracta bajo un ángulo de 35. Si el índice de refracción del primer medio es 1,3, me pregunta que calcule el otro índice de refracción, el índice de este medio. Es un problema de aplicación directa de la fórmula de la ley de Snell. N1 seno de incidencia es igual a N2 seno de refracción. Lo único que hay que tener presente es que si el ángulo de reflexión es de 28, es porque el ángulo de incidencia también es de 28. Y por eso he puesto aquí 28. ¿Sí? Puesto que en la reflexión el ángulo de incidencia y el de reflexión son iguales. Aplicando pues la ley de Snell, 1,3, el índice de refracción del medio, seno de 28, N2, que es la incógnita, y el ángulo de refracción, que es 35. Operando me sale un índice 1,064. Ese es el índice de refracción del segundo medio. En el apartado B me pregunta a partir de qué ángulo se produce el fenómeno de la reflexión total. Recordad que en este tipo de ejercicios existe lo que se llama el ángulo límite. El ángulo límite es aquel ángulo para el cual la refracción es 90. Por tanto, el ángulo llega y el rayo refractado se va sobre la superficie de separación. Ese es el llamado ángulo límite. Para ángulos superiores al límite se produce el fenómeno de la reflexión total. Un ángulo superior ya no puede refractarse y por tanto solamente se refleja. Por tanto, para saber a partir de qué ángulo se produce la reflexión total, lo que hay que hacer es buscar el ángulo límite. El ángulo límite, ya lo he dicho, no es más que el ángulo para el cual la refracción es 90. Sustituyo la I por L de límite y R por 90, que es la condición de refracción del ángulo límite. El seno de 90 es 1, por tanto desaparece, y despejando L es el arcoseno de N2 partido N1. Por tanto, L es el arcoseno de N2, que es el índice de abajo, dividido en N1. Realizando esta operación nos da un ángulo de 54,93 grados. Ese es el ángulo límite. Para ángulos superiores se produce el fenómeno de la reflexión total. Ahora, por último, un ejercicio número 5 de física moderna me habla de la actividad de las desintegraciones por segundo. Dice que tenemos una muestra de 5 miligramos de una sustancia cuya masa atómica es 200 UMAS y me da una serie de datos. Me pregunta la actividad de la muestra. La actividad es igual a N por lambda, siendo N el número de núcleos presentes y lambda la constante de desintegración. Para calcular el número de núcleos presentes partimos de los 5 miligramos de sustancia que me da el enunciado. Los 5 miligramos los pasamos a kilogramos. ¿Por qué? Porque en el enunciado tengo la relación entre kilogramo y UMA. Por tanto, paso a miligramos. De kilogramos paso a UMAS. Me dice que una UMA son tantos kilogramos. El factor de conversión, ya estamos en segundo de bachiller, hay que dominarlo. Sí, se coloca de forma que vayamos simplificando.
me dice que la masa atómica es de 200 UMAS. Por tanto, 200 UMAS es un átomo y uma se va. Es obvio, cada átomo tiene su núcleo. Por tanto, operando tenemos 1,51 por 10 a la 19 átomos, o sea, núcleos que van a tener una actividad radiactiva. Sustituyendo la n por su valor y multiplicando por lambda que conocemos, tenemos sí, un número de 4,53 por 10 elevado a 10 desintegraciones por segundo, que es como se le llama al Berkeley. Por tanto, esa sería la actividad de esta muestra. Luego me pregunta qué tiempo tardará esta muestra en reducirse al 60%. Si cogemos la fórmula A igual a sub 0 por E elevado a menos lambda T, la fórmula de la desintegración radiactiva puesta en función de actividades, vamos a despejar la T con tranquilidad. A sub 0 pasa dividiendo. Para despejar la T que está en el exponente, vamos a aplicar a ambos miembros logaritmos neperianos. El logaritmo neperiano de E elevado a menos lambda T es menos lambda T, el exponente sale fuera, por el logaritmo neperiano de E, que es 1, y por eso ya no lo ponemos. El signo menos pasa aquí, y ese signo menos delante de un logaritmo puede pasar como exponente, y elevar una fracción a menos 1 es lo mismo que girarla. Por eso el menos ha desaparecido y la fracción se ha girado. No es A partido a 0, sino al revés. Y por tanto, T, ¿qué vale T ahora? T es el logaritmo de A sub 0 partido A, pero A es el 60% de A sub 0. Por lo tanto, es sustituido por 0,6 A sub 0. Partido lambda, A sub 0 se va, lambda lo sustituyes por 3 por 10 a la menos 9, que es su valor, en segundos a la menos 1, y como lambda está en segundos a la menos 1, el resultado que obtenemos está en segundos. Pasado a años, nos queda que el tiempo es de 5,4 años, tiempo que la muestra radiactiva está para reducirse al 60% de su masa, 5,4 años. Intentar repetir estos exámenes, intentad con el vídeo delante, por si tenéis alguna pega, lo remiráis y yo os explicaré ahí donde encontréis pegas, pero repetidlos. Se trata de trabajar cuanto más mejor. Espero que os sirva y, como digo siempre, poneos a trabajar.